Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los transformadores, donde vamos a hablar del transformador básico. En el siguiente vídeo hablaremos de los transformadores, elevadores y reductores, pero antes de ello, bueno, pues tenemos que hablar del transformador básico. ¿En qué consiste un transformador básico? Tenemos que hablar de su nomenclatura. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos que un transformador tiene dos bobinas. Como tiene dos bobinas, las tenemos que diferenciar. Ya vemos que a una se le conoce como devanado primario y a la otra se le conoce como devanado secundario. ¿Cómo las diferenciamos? Bueno, pues aquí lo podemos ver. Allá donde tengamos la fuente de alimentación, a esa bobina se le conoce como devanado primario, y allá donde coloquemos la carga, o lo que es lo mismo, allá donde tengamos el voltaje inducido, a esa bobina se le conoce como devanado secundario. Como a esta bobina se le está aplicando un voltaje que viene de la fuente de alimentación, a esta bobina también se le conoce como devanado de entrada. Y aquí, como tenemos el voltaje inducido, a esta bobina se le conoce también como devanado de salida. Y también a estas bobinas se le conoce simplemente como primario y secundario. Bueno, pues ya vemos que tenemos tres formas de nombrar estas bobinas. Allá donde tengamos la fuente de alimentación, a esa bobina se le conoce como devanado primario, devanado de entrada o simplemente primario. Y allá donde tengamos la carga, o lo que es lo mismo, el voltaje inducido, a esa bobina se le conoce como devanado secundario, devanado de salida o simplemente secundario. Ahora bien, en el vídeo anterior os había dicho que estas bobinas se colocan sobre un núcleo. ¿Por qué? Bueno, pues porque este núcleo lo que va a hacer es proporcionarnos una estructura física para colocar los devanados, y también nos va a proporcionar una trayectoria magnética para que el flujo magnético se concentre cerca de las bobinas. Recordar lo del coeficiente de acoplamiento. Ya sabemos que relaciona las líneas de fuerza del campo magnético que vienen del devanado primario y que están atravesando el devanado secundario. Bueno, pues gracias a tener un núcleo vamos a tener una trayectoria donde van a viajar esas líneas de fuerza del campo magnético y se van a concentrar en estas dos bobinas. Y recordar que cuanto menor sea la distancia que tenemos entre estas dos bobinas, el voltaje inducido va a ser mayor. Ahora, bueno, pues como ya vemos que tenemos realmente un núcleo, vamos a hablar de este tipo de núcleos que tenemos. Y tenemos tres. Mirad, tenemos el núcleo de aire, el núcleo de ferrita y el núcleo de hierro. Recordar sus símbolos. Bueno, pues en función de la aplicación que estemos construyendo, vamos a necesitar un núcleo u otro. Por ejemplo, para altas frecuencias vamos a necesitar núcleo de aire o núcleo de ferrita, y si estamos con frecuencia de audio o simplemente con aplicaciones de potencia, vamos a necesitar un núcleo de hierro. ¿Cómo están construidos estos núcleos? Aquí lo podéis ver. Ya vemos que aquí tenemos dos construcciones diferentes para un tipo de núcleo. Esto es para el núcleo de aire y de ferrita, y aquí tenemos otras dos construcciones diferentes que son para el núcleo de hierro. Vamos a comenzar por hablar por estas dos construcciones que son para el núcleo de aire y de ferrita. Mirad, ya vemos que realmente los devanados, estos que veis aquí, simplemente, bueno, pues se están colocando sobre una coraza aislante, la cual, bueno, pues puede ser hueca cuando el núcleo es de aire, o puede ser de ferrita cuando el núcleo es de ferrita. Ahora, como ya vemos que aquí realmente los alambres están en contacto, los tenemos que aislar. ¿Cómo los aislamos? Con un recubrimiento de tipo barniz. Con eso evitamos que haya un cortocircuito entre sí. Ahora bien, en función del tipo de material que tengamos en el núcleo y también de la distancia o de las posiciones de estos devanados, porque ya vemos que aquí tenemos una separación y aquí no, bueno, pues eso va a establecer la cantidad de acoplamiento magnético presente entre los devanados primario y secundario. Aquí, para la primera construcción, bueno, pues ya vemos que están acoplados holgadamente porque van separados, y aquí en la segunda construcción, bueno, pues ya vemos que se acoplan estrechamente porque están traslapados. Y mientras más estrecho es el acoplamiento, mayor es el voltaje inducido en el secundario para cierta cantidad dada en el primario. Bueno, pues aquí tenemos las dos construcciones diferentes que tenemos para el núcleo de aire y de ferrita. Estas dos construcciones que tenemos aquí son para el núcleo de hierro. Y ya vemos que consiste en lo siguiente. Aquí tenemos unas hojas laminadas que son de material ferromagnético, aisladas una de otra, y estas láminas lo que nos van a proporcionar es una trayectoria para el flujo magnético
y también va a incrementar la cantidad de acoplamiento entre los devanados. Y como tenemos dos tipos de construcción, a esta primera se le conoce como tipo núcleo y a esta segunda se le conoce como tipo acorazado. Aquí ya podemos ver que los devanados simplemente se colocan en ramas diferentes de las láminas y aquí los dos devanados se colocan en la misma rama de las láminas. En función de la aplicación que estemos construyendo, vamos a necesitar una construcción u otra. Por ejemplo, aquí ya vemos que tenemos más separación, con eso conseguimos mayor aislamiento y también eso significa que podemos manejar voltajes más altos. En cambio, en el de tipo acorazado, bueno, pues este lo que va a hacer es producir flujos magnéticos más intensos en el núcleo, porque las tenemos una sobre la otra, y eso significa que requiere pocas vueltas. Bueno, pues para que veáis cómo están construidos este tipo de núcleos. Aquí lo tenemos para el de aire y ferrita y aquí tenemos para el de hierro. Y para que veáis un poco cómo son los aspectos de los transformadores que tenemos, bueno, pues aquí los tenemos. Ahora bien, ahora que ya hemos hablado un poco del transformador básico, tenemos que hablar de un parámetro muy importante del transformador. Y este parámetro se le conoce como relación de vueltas y es muy importante para el siguiente vídeo cuando veamos los transformadores elevadores y reductores. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que la relación de vueltas, que la representamos con una n minúscula cursiva, se define como la relación del número de vueltas que hay en el devanado secundario al número de vueltas presentes en el devanado primario. Aquí lo tenemos. Deciros una cosa, que esto también lo podríamos expresar de esta manera. En el numerador podríamos tener el número de vueltas del devanado primario y en el denominador podríamos tener el número de vueltas del devanado secundario. Uno puede pensar, si lo expresamos diferente, bueno, pues podemos tener una relación de vueltas diferentes. Y no es así, por mucho que aquí, por ejemplo, el secundario sea 2 y el número de vueltas del primario sea 1, bueno, pues aquí vamos a obtener 2. Pero si lo cambiamos, bueno, pues ya vemos que aquí vamos a tener 0,5. Nos da igual, porque un transformador, en las especificaciones de un transformador no nos van a dar esta fórmula, sino que ya realmente nos van a dar la relación de vueltas. Por ejemplo, 2, 1. Y esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues no os preocupéis que lo podamos expresar de diferentes maneras, porque realmente a nosotros nos interesa la relación de vueltas y es lo que nos van a dar. Aquí simplemente vamos a ver cómo obtenerla empleando esta primera ecuación, pero como digo, centraros en la relación de vueltas. Bueno, pues vamos a realizar un par de ejercicios simples para ver cómo obtener esta relación de vueltas. Mirad, el devanado primario de un transformador tiene 100 vueltas y el secundario, bueno, pues ya vemos que tiene 400 vueltas. ¿Cuál es la relación de vueltas? Ya sabemos que tenemos lo siguiente. Aquí tenemos en el numerador el secundario y en el denominador tenemos el primario, y esto nos va a dar la relación de vueltas. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que el número de vueltas para el secundario es de 400, que para el primario es de 100. Empleando esta ecuación, bueno, pues ya vemos que la relación de vueltas para este transformador en concreto es igual a 4. Y si hubiésemos hecho al revés, aquí tendríamos el primario y aquí tendríamos el secundario, y vamos a obtener otro dato, porque aquí tendríamos 100 y aquí tendríamos 400. Pero como digo, da igual cuál empleemos, porque a nosotros como datos siempre nos van a dar la relación de vueltas, o lo que es lo mismo, nos van a dar el voltaje del devanado primario y también el voltaje del devanado secundario, y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente, que cierto transformador tiene una relación de vueltas de 10. Si el primario es igual a 500 vueltas, ¿cuál es el número de vueltas del secundario? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el secundario, aquí tenemos el primario, y tenemos que obtener el número de vueltas del secundario. Despejando para el número de vueltas del secundario, bueno, pues ya sabemos que tenemos la relación de vueltas por el número de vueltas del devanado primario. Y como son datos que nos están dando, así es como obtenemos el número de vueltas del secundario. Bueno, pues aquí lo tenemos. Dato que nos están dando, dato que nos falta, dato que nos están dando. Bueno, pues despejando para el número de vueltas del devanado secundario, ya vemos que obtenemos 5000. Aquí tenemos el número de vueltas del devanado secundario. Por último, para acabar el vídeo, vamos a hablar de la dirección de los devanados. Aquí lo tenemos. Estos puntos simplemente nos van a indicar cuál es la fase de cada devanado. Y como los tenemos en el mismo lado, es decir, los dos están arriba, los dos puntos, eso significa que los dos devanados están en fase. Y ya lo vemos, aquí tenemos esta onda y aquí tenemos la otra onda
de salida y ya vemos que están en fase. También lo podemos ver con la dirección de los devanados. Ya vemos que aquí sigue esta dirección, pero si os fijáis, aquí también tenemos la misma dirección. Aquí tenemos, como digo, la misma dirección. ¿Qué nos pasa cuando tenemos un punto arriba y un punto abajo? Bueno, pues eso nos va a indicar que los devanados están desfasados 180 grados. Ya lo vemos, aquí tenemos esta onda y aquí tenemos la otra onda. Podemos ver que están desfasados 180 grados. Y la dirección de los devanados es la contraria. Aquí tenemos esta y aquí ya vemos que tenemos la otra dirección. Bueno, pues ya vemos que así es como están desfasados. Bueno, pues recordar lo siguiente, de que los puntos sobre las fases indican las polaridades relativas de los voltajes primario y secundario. En este caso podemos sacar en claro que tenemos la misma fase, porque los puntos están arriba. Aquí teníamos positivo y aquí negativo, aquí positivo y negativo. Pero ¿qué pasa si el punto, en vez de tenerlo en esta parte superior, lo tenemos en la parte inferior? Aquí tendríamos el positivo negativo, aquí el positivo y negativo. Indicaría que estos dos devanados están desfasados 180 grados. Aquí tendríamos esta onda de entrada y aquí tendríamos la onda de salida. Podemos ver que están desfasados 180 grados. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los transformadores elevadores y reductores. Hasta la siguiente.